see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing to every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'm ready to do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, espero que me digan a ver si se escucha bien. La música ya veo que se escuchó bien, pero vamos a probar micrófonos también. Vemos que ya son unos cuantos que están conectados. Hay gente de Santa Fe, de La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, de Salta. Así que bueno, esperamos unos minutitos más para que ingresen los últimos. Y en 3 minutitos, 4, ya arrancamos. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. When you're done, I'll make you do it all again. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more
seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm there to do the things again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Bueno, ahora sí, nuevamente bienvenidos a los que se sumaron a último momento no, que se sumaron en horario. ¿Sí? Vamos a comenzar, hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que es balance térmico y criterios de instalación de radiadores, ¿sí? que comenzamos el martes. Le damos la bienvenida a José, que va a estar moderando la charla y contestando algunas consultas que vayan surgiendo a través del chat, y a Pablo, que bueno, ya es nuestro capacitador experto. ¿Sí? Pablo, lo dejo todo en tus manos. Buenas tardes, chicos. Hola Pablo, hola Anita. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos acá con la imagen, el sonido? ¿Todo bien? Verán que puse un pizarrón atrás, vamos a ver si puedo usarlo. Estamos con todo hoy, ¿eh? Vos sabés, José, que yo sin el pizarrón me siento huérfano. Te falta un brazo sin el pizarrón. Desprotegido. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a terminar con esta primer capacitación referida a balance térmico y criterio de selección de equipos. Desde ya, la bienvenida a todos. Hay algo que quisiera comentarles, y es que se largó el frío y muchos de nosotros empezamos a trabajar, no en obra todavía, son pocas las provincias en las que se habilitó el trabajo en obra, y en las que se habilitó el trabajo en obra, por ejemplo, Neuquén, hay únicamente, de acuerdo a la superficie de la obra, una determinada cantidad de gente trabajando. Incluso se dividen en turnos, es decir, cada provincia tiene determinados protocolos. Pero de cualquier forma, como empezó la temporada, estos son los días en que normalmente todos los años estamos atosigados de demanda por puesta en marcha de equipos, por problemas que surgen, por olvido de los usuarios respecto a de qué manera poner en funcionamiento la instalación. Supongo que muchos empezamos a tener ocupación en estos horarios. Entonces me gustaría que manden mails diciendo qué horarios les parecen que serían los ideales para continuar con todas estas charlas, para poder seguir en contacto, y no por ello, digamos, dificultar el trabajo cotidiano de todos nosotros. Mándenlo al Club Peisa, los horarios que les parecen, los comentarios, y vamos a estar expectantes para ver si podemos o no modificar un poco el horario para lograr que todos ustedes puedan acercarse más fácil. Muy bien. Bueno, antes de comenzar con el tema del balance térmico, yo tengo una serie de ideas. Una de ellas es, ustedes en la charla del martes estuvimos viendo cómo funciona, o les expliqué, les mostré una imagen estática de cómo funciona el calculador de radiadores de la página de cálculo del Club Peisa. Yo he logrado ahora, voy a cambiar la pantalla, vamos a hacer, vamos a ir acá, ahí estamos, compartir. Bueno, esto que ustedes están viendo ahora es el calculador rápido para dimensionar radiadores que van a encontrar en la página de cálculo del Club Peisa. El otro día hablábamos simplemente de cómo funciona. Ahora vamos a mostrarles cómo funciona. Yo creo que ustedes van a ver el cursor, ¿cierto? La flechita. ¿La ven, José? ¿Se ve? Sí, se ve perfecta. Perfecto. Entonces, lo primero que te pide el calculador es qué localidad se encuentra la obra. Exacto. Vamos a poner que se encuentra en Cava. Y entonces, una vez definido el lugar en donde está ubicada
la obra, esto implica tener en cuenta cuál va a ser el delta T promedio entre la temperatura ambiente y el exterior. Es muy distinto en la ciudad de Buenos Aires que en Santa Cruz. Pero bueno, lo vamos a ver. Una vez que tenemos determinado el lugar, vamos a pasar a ambiente 1, el primer ambiente que calculamos. Perdón, voy a tomar una ginebra, a esta hora siempre. El tamaño del ambiente. Entonces aquí vamos a tener distintas medidas de los metros cuadrados que tiene este ambiente que estamos nosotros por calcular. Vamos a suponer que es un living de 4x5, una casa importante. Entonces ya colocamos 20 metros cuadrados. ¿Está? Nombre del ambiente. ¿Para qué? Bueno, para después nosotros poder guiarnos. Living. Quedó como living. Cantidad de paredes al exterior. Una habitación puede tener 1, 2, 3 y a veces hasta 4 paredes al exterior. En función de esa cantidad de paredes es la superficie del envolvente que vamos a tener en contacto con la temperatura exterior. Por lo tanto, esa superficie que está perdiendo temperatura hacia el exterior. Vamos a suponer que hablamos de un living que tiene 2 paredes al exterior. Inmediatamente que yo tildo esto, me aparece acá que para ese ambiente yo necesito un radiador de 8 elementos. Bien. ¿Está claro? José, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, ahora vos fíjate lo siguiente. Si este mismo ambiente, este mismo living de 20 metros cuadrados con 2 paredes al exterior, estuviera ubicado en vez de en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, nunca me acostumbro a lo de Cava, estuviera, por ejemplo, en La Pampa, serían 10 los elementos que necesitaríamos para el radiador. ¿Está? Porque hay un mayor ¿Ven cómo delta T, funciona? digamos. ¿Eh? Porque hay un mayor delta T. Porque hay un mayor delta T. ¿Por qué? Porque hace más frío en La Pampa. Y si yo me voy a Santa Cruz, para los amigos que nos están escuchando desde allá, son 18. Fíjate, de 8 en Capital a 18 en Santa Cruz. Bueno, este es el funcionamiento. A esto ahora, una vez que determinamos, seguimos en Santa Cruz y tenemos además ahora que agregar un ambiente. Entonces, el ambiente 2, tamaño del ambiente. Supongamos que esto es un dormitorio que tiene 4x3, 12 metros cuadrados. Perdón, me fui a 14, volvemos, esto es ahí, 12 metros cuadrados. Este ambiente podemos llamarlo dormitorio principal. ¿Está? Cantidad de paredes al exterior, y bueno, en este ambiente tenemos solo una pared al exterior. Bueno, necesitamos un radiador de 9 elementos. Y así vamos adicionando todos los ambientes que tenemos que calefaccionar. Una vez que nosotros terminamos con el último ambiente, acá tenemos la opción guardar como PDF. Bueno, nos queda este cálculo armado y impreso para poder imprimir. Claro, ¿Está claro ahora cómo para funciona? mostrárselo a un cliente. Lo puedes guardar, imprimir y mostrárselo a un cliente. Exacto. Perfecto. Siempre, a ver, en esto sabe más el diablo por viejo que por diablo. No conviene entregarle a priori al cliente exactamente el detalle de los radiadores que van en cada ambiente. Tenemos que un poco preservar y cuidar nuestro conocimiento, porque hay veces que vos les das todos los elementos y después buscan a cualquier tipo que se anime a tirar 4 caños, Claro. y te soplaron la obra, hablando mal y pronto. Entonces, este es un elemento que, sí, en caso de consulta de cuánto es el radiador, etcétera, nos sirve como para poder dar alguna información, pero diría yo que comercialmente no es, digamos, conveniente entregarlo así como así. Perfecto. Bueno, les expliqué entonces cómo funciona el calculador de la página de cálculo de
el Club Paisa. Creo que fue una manera dinámica y completa. Ahora ya saben. ¿Listo? Listo. Vamos ahora, déjenme que opere un poco esta máquina, y vamos a volver a la presentación para terminar de ver. A ver, la idea es la siguiente. Hicimos esto. Les voy a terminar la presentación con lo que quedaba por ver. ¿Se acuerdan que íbamos a presentar a los radiadores y después íbamos a ver cuál era el rendimiento relativo de cada elemento en función de la temperatura con que estemos trabajando la caldera o la instalación? Así que bueno, vamos a ver eso. Después vamos a consultar, a responder algunas dudas que tenemos acá, que nos pasó, me pasaste vos, José, que recibiste por mails Sí. respecto, y después voy a tratar de mostrarle algunos elementos que tienen que ver con todo esto que hablamos y con algunas consultas que recibimos. ¿De acuerdo? Empezamos. Perfecto, adelante. Compartir. Continuemos. Selección del modelo de radiador. Nosotros ya estamos en contacto con el dueño o con el arquitecto, nos entregó el plano, hicimos todo el trabajo de balance térmico, miramos que no haya nada inusual, utilizamos entonces el calculador Paisa para ver de qué tamaño iba a ser el radiador de cada uno de los ambientes, el o los radiadores. Hay casos en los que, por ejemplo, ahí en este último que hicimos en ese living, decía que hacían falta 18 elementos. Si son 18 elementos, son 2 radiadores de 9, ¿cierto? El máximo tamaño en que viene armado cada uno de los radiadores, de los convencionales, es 12 elementos. Los que tienen 2 metros de alto, esos radiadores finitos y largos, se pueden armar como máximo con 3 elementos. Pero con el resto de las medidas, los radiadores vienen de 12. Quiere decir que esto responde a alguna pregunta que recibimos. En cada ambiente puede haber uno o varios radiadores, en función de la demanda. A veces no hay una pared lo suficientemente ancha como para poder ubicar un radiador muy grande y elegimos dividirlo en 2. A nivel de presupuesto, a nivel mano de obra, siempre es más barato poner un radiador grande que 2 radiadores chicos. Porque si bien el costo de los radiadores, de los elementos es el mismo, cuando tenés 2 radiadores, tenés 2 juegos de llaves, 2 juegos de niples, y además tenés el doble de trabajo de mano de obra para presentar la cometida y los puntos con todos los accesorios correspondientes. Pero siempre vos vas a poder utilizar o 1 o 2 radiadores para completar la cantidad de elementos que te arroje el balance térmico que hiciste. Entonces, balance térmico terminado. Sabemos que necesitamos tantos radiadores. Ahora vamos a ver qué radiadores. El radiador estrella, digamos, nuestro de hace años es el Tropical 80. 80 porque tiene 8 centímetros, 80 milímetros, tanto de ancho como de profundidad. Y este radiador viene en 3 medidas. Viene el T500, que es el clásico, el commodity. Es el radiador que todas las marcas tienen, es el radiador que es un poco el caballito de batalla y sobre el cual prácticamente se arman casi todos los cálculos. Por ejemplo, el calculador Paisa que acabamos de ver y de ejercitar, cuando te dice de 10 elementos, te está hablando de un 500, de un radiador modelo 500. Ya sea el Tropical, ya sea el Broen, ya sea el Escuadra. Y ahora lo vamos a ver eso. Pero de 500. Si resulta que nosotros tenemos que colocar en algún lugar un radiador modelo 350, que es este que tenemos acá, que les marco con la rayita o con la flechita, y el calculador nos dio que hacían falta 6 secciones, y bueno, nosotros vamos a multiplicar 6 secciones por 245 y lo vamos a dividir por 185, que es lo que rinde el radiador chico. Entonces, no tengo acá una calculadora, pero 6 por 245
me da un número que dividido, ahí me entré en una calculadora, estoy asistido por toda la... A ver. Gracias, señorita. Entonces, dijimos, 6 secciones, 6 por 2,45 igual, me dice que yo necesito, ahí, 1470 calorías. ¿Estamos? Kilocalorías hora. Si el radiador de 350 me rinde 185, divido 185 y me da 7,9. Es decir, que en vez de 6 elementos T500, yo tendría que poner 9 elementos, no, 7,9, 8 elementos T350. ¿Está claro? Muy claro. El calculador es para el T500, está codificado para el T500 y para habitaciones de una altura no mayor a 1,80 m, perdón, a 2,80 metros. ¿Cierto? Entonces, si tengo que colocar un radiador más chico o más grande, y bueno, hago la proporción que corresponde y calculo cuál es el número de elementos. ¿Clarito? De acuerdo. Entonces, el radiador es el tropical es un radiador de aluminio inyectado. Esto quiere decir que es toda una misma pieza que se inyecta dentro de un molde, ese aluminio solidifica y después se maquina y se va armando en las distintas medidas, previa prueba hidráulica, previo pintura, etcétera, etcétera. Este es el radiador inyectado y viene en 3 medidas: el T350, el T500 y el T600. Tanto los 350 milímetros como los 500 milímetros, como los 600 milímetros, es decir, 35, 50 y 60 centímetros, son la medida que hay entre eje y eje, entre la conexión de impulsión que está arriba y la conexión de retorno que está abajo. El centro, de centro a centro de cada una de esas medidas, es la medida con la cual se nomina al radiador. Y es entonces la medida exacta que nosotros tenemos que dejar entre la boca de alimentación del radiador en la pared superior y la boca de retorno que está abajo. Perfecto. ¿Está? Entre centro y centro, 50 en el caso de 100 T500, 350 milímetros, 600 milímetros en los otros dos casos. Este es entonces el tropical. Es inyectado y viene en 3 medidas. Vamos a pasar ahora al radiador escuadra. El radiador escuadra es similar al tropical, viene solamente en 2 medidas, 350 y 500. 500, saben, es el clásico, el fitito, diría, de los radiadores, el que inundó el mundo. Bueno, ¿por qué? Por una altura, digamos, compatible con las alturas tradicionales que arquitectónicamente se definen en todos los proyectos, porque obviamente cuanto más alto es el radiador, menos secciones necesitamos. Por lo tanto, hay veces que en algún momento nos tenemos que jugar a un radiador un poco más alto para poder entrar en un paño de pared y tener la misma cantidad de calorías. Pero entonces el escuadra es también un radiador inyectado, de aluminio inyectado, es decir, es toda una misma pieza fundida en forma única, de una sola vez, a la que se la maquina, y este viene en 2 medidas, no en 3 como el tropical, el 350 y el 500. Fíjense que el rendimiento es el mismo que el tropical, 245 y 185, igual que el T500 y que el T350. ¿Estamos? ¿En qué varía? Varía quizás un poco en la estética, ¿no? En el doble aletado que tiene arriba, este deflector que hace que el radiador tenga más posibilidad de apuntar hacia afuera y no tan tangente a la pared, la convección, esa circulación convectiva del aire que tenemos. Clarito, José, ayúdame, hablemos un poco. Sí, señora, todo muy claro. Te quería hacer una consulta nada más. Sí. Preguntan si conviene la conexión al radiador cruzada o de un mismo lado.
Para los caudales con que nosotros calculamos la instalación, ustedes saben que hay una relación muy estrecha entre sección de la cañería, caudal y velocidad del agua que pasa por esa cañería. Para las secciones que nosotros calculamos, que vamos a ver el martes en la próxima capacitación, para esas secciones la velocidad está entre 1 y 2 metros por segundo y hasta 12 secciones, que es el largo máximo, o digamos el número máximo de elementos con que comercializamos los radiadores, tomándolos desde el mismo lado, funcionan perfecto. Es decir, que la impulsión, acá está la flechita de nuevo, esto tiene suficiente velocidad como para pasar hasta el fondo y generar un calentamiento parejo y total de la secuencia de elementos del radiador. Ahora, si por alguna razón en especial hubiera que colocar un radiador debajo de una ventana y en vez de 12 elementos tendríamos nosotros como instaladores que unir 2 radiadores de 12 y poner 24, primero perdemos la garantía. El radiador, una vez que se tocó, pierde la garantía para cualquier problema, aunque no tenga que ver con la operación que hicimos. Así que tratemos de no hacerlo. Segundo, es un tema que tiene su complejidad. Pero bueno, en esos casos atípicos, sí, convendría en todo caso poner la alimentación de un lado y el retorno del otro, para que haya una circulación cruzada. Entra por arriba y el tener el retorno por el otro lado y en la parte de abajo obliga a tener un flujo total del agua a través del radiador. ¿Está claro? Perfecto. Clarísimo. Esto es más dificultoso el plantillado también, ¿no? Es mucho más fácil tirar una plomada y alinear perfectamente la boca de alimentación y la boca de retorno sobre el mismo eje, digamos, con esos 50 centímetros de separación, que tener que calcular esto con la otra boca alejada en la otra punta. Pero bueno, Claro. somos gente muy capaz, así que son desafíos que podemos perfectamente sobrellevar. ¿Está claro? Desde ya. Siempre conviene ir a lo estandarizado y no complicarnos la vida. No complicarse la vida. Pero bueno, hay veces que amerita la situación poder resolver algún caso específico. Perfecto, Pablo. Ahora tenemos el Escuadra Plus. El Escuadra Plus son radiadores mixtos. Van a ver que tanto en el Proven como en el Escuadra está el Plus. En este caso, lo que es inyectado, es decir, lo que es material de aluminio fundido, sólido, son los cabezales. Miren en el dibujo, esta parte de acá arriba y desde esta línea que se ve acá, esta parte de acá abajo. Esos son cabezales fundidos. Ustedes tomen ahora pensando no en todo un radiador, sino en solamente un elemento, una sección. A ese elemento de radiador está formado por el cabezal de arriba, por el cabezal de abajo, y está en el medio este pedazo, este trozo, este segmento, para ser más académico, este segmento de un perfil extrudado. La inyección es meter el aluminio pastoso dentro de un molde y ese molde le da la forma que nosotros queremos y después se abre y se quita la pieza. Los radiadores Tropical o el Escuadra son inyectados, son inyectados, son este tipo de proceso. Sobre este aluminio que es inyectado, se puede maquinar, hacer las roscas. Lo que hacemos con estos modelos Plus es tener los dos cabezales y después en el medio poder colocar un perfil extruido de la longitud que necesitemos para tener una variedad de alturas mucho, mucho más amplia que en los radiadores inyectados. ¿Qué es el extruido? El extruido es que el aluminio pasa como por una churrera. ¿Vieron la máquina de hacer churros que
la pasta está saliendo con la forma que le da la boquilla en forma de estrella, en este caso. Nosotros lo que hacemos es ese aluminio pastoso, se lo hace pasar por una boquilla que tiene la forma del perfil del radiador, ¿cierto? De todas esas aletas, que le da una mayor superficie de intercambio con el aire, y esa especie de poncho se va enfriando, alineado para no torcerse, y después se corta en distintas medidas y se pega con un pegamento especial a los cabezales que son inyectados. ¿Está claro? Esto nos permite tener entonces radiadores que tienen 20 centímetros, 200 milímetros entre la boca, el centro de la boca de alimentación y la de retorno, prácticamente 28 centímetros de alto, ideales para poner debajo de grandes ventanales, en lugares en donde un radiador alto no tenemos dónde colocarlo. Y así seguimos, desde 20 a 350, a 500, a 600, a 700, a 800, a 900, a 1 metro y a 2 metros de altura. Es decir, hay radiadores que tienen 2 metros de altura, no más de 3 secciones en este caso, pero 3 metros de altura. ¿Dónde colocarlo? Y bueno, por ahí se nos presentan algunos proyectos en donde es todo vidriado, donde hay poca pared, en donde alrededor de las paredes a veces hay mesas en un restaurante o cuadros de oficina, puestos de trabajo de oficina, y ponemos los radiadores en columna o en paños, pequeños paneles cortitos que quedan sin ocupar. Y bueno, ahí es útil el radiador de este tipo. Entonces, Escuadra Plus lo que nos da es la combinación de lo inyectado con lo obstruido y una gran variedad de alturas para poder manejarnos a piacere para la demanda que tengamos. Pablo, Sí, tengo una consulta que dice, si el radiador rinde lo mismo en una instalación punto a punto. sí. A ver, no hablamos de lo que es punto a punto. El punto a punto es una forma de instalación muy, pero muy difundida en la República de Córdoba. Los cordobeses me entienden. ¿Cómo república? La ¿Cómo? República, porque Córdoba es Córdoba. Es un país Córdoba aparte. tiene el Fernet, la peperina, el verde botella, el amarillo patito, y no digo más que... Pero sí, se difundió mucho en Córdoba el tema de la instalación de los radiadores punto a punto. El radiador punto a punto significa que en vez de tener una red de alimentación para cada que va repartiéndose, como vimos en la charla del martes, y va entregándole en paralelo a cada radiador, hay veces que se puede colocar un colector como si fuera de piso radiante, se alimenta ese colector, tanto el de alimentación de arriba como el de retorno abajo, a la caldera, y después de cada uno de los que serían las salidas para los circuitos de piso radiante, se alimenta un radiador. ¿Qué ventaja tiene esto? El resultado es exactamente el mismo. El radiador no rinde más o menos, más que por la superficie de intercambio y la temperatura con que es alimentado. Es decir, si yo le doy 85 grados de impulsión, de entrada al radiador, y tengo un delta T en el orden de los 75-70 grados, en ambos casos, sea punto a punto o sea un sistema bitubo, el radiador va a rendir lo mismo. La ventaja del punto a punto es, primero, que no hay uniones debajo del piso. Y segundo, que nos ahorra muchísimo stock en cañerías, porque casi toda la instalación se hace en caño de medio. No necesitamos ni test de reducción 3/4, media 3/4, o una media 3/4, o todos aquellos accesorios que sí son necesarios cuando nosotros hacemos una red de alimentación. Lo que hay que analizar es costo, pero el radiador, para responder específicamente a lo inquirido, a lo preguntado, es tiene exactamente el mismo El rendimiento. mismo rendimiento. Muy bien.
¿Algo más? Por ahora seguimos. Bueno, el Broen es otro radiador también inyectado. Es igual a la Escuadra y al T500. El Broen, la diferencia que tiene, ustedes fíjense que el rendimiento es exactamente el mismo. 185 y 245 las calorías. Para el modelo 500 o el modelo 350 viene en los mismos dos modelos que el Escuadra. La diferencia es estética. Es un radiador de líneas más limpias, es más, digamos, sin tanta vuelta, hay una palabra en arquitectura, más pura, un diseño más purista, más cuadrado, Claro. y quizás hay algunos arquitectos que lo ven más conveniente para determinados diseños y amoblamientos. Pero bueno, acá es pura y exclusivamente una cuestión de gusto. ¿Estamos? El minimalismo que le llaman. Exactamente, arquitecto, yo sabía. Exacto. Había una palabra que lo... Había una palabra ahí. Exacto, un estilo minimalista, puro, despejado, blanco, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien. Ahí lo estoy aprendiendo. Bien. Tanto estar con arquitectos, uno termina hablando raro. A ver. Seguimos con el Broen Plus, exactamente igual, como hablábamos del Escuadra. Del Escuadra Plus tenemos el Broen y el Broen Plus. Viene también en las mismas medidas, de 20 centímetros de diferencia entre centros a 2 metros de diferencia. Y tienen exactamente los mismos rendimientos. La diferencia es simplemente, como les dije, un tema estético de diseño. ¿Está claro? Está claro. Por supuesto, todas estas rendimientos, estos rendimientos nominales que nosotros estamos poniendo aquí en las tablas de estas láminas, son basados en la experiencia de 40 años de trabajo y de ida y vuelta y de ensayo en el mercado. Y además, teniendo en cuenta que estamos hablando de estos radiadores con agua que está a 85 grados en la entrada, con un delta T de 10 grados, 75 grados de salida. El delta T en el radiador, entre la temperatura de entrada, donde está la válvula que nosotros utilizamos para abrir o cerrar el radiador, y la temperatura de retorno, que está en el detentor, que nosotros utilizamos para regular y lograr un balance hidráulico, esa temperatura, ese delta T, esa diferencia entre esas dos temperaturas, tiene que ser de 10 grados. Entonces logramos estos rendimientos, llamémoslo nominales. Seguimos. Toalleros. Tenemos dos toalleros. El modelo 80 y el modelo 150. Los toalleros son los que ven acá en la imagen. Son de hierro, están soldados con bronce, probados a alta temperatura. Se colocan normalmente el 80 a 1 metro del piso, las bocas se toman por abajo, es decir, nosotros vamos a tener la conexión acá y acá. Indistintamente puede ir de un lado la alimentación, del otro lado el retorno o al revés. El 80 tiene 80 centímetros de altura, lo ponemos a 1 metro como para que termine la parte superior a 1,80 m o a 80 y 1,60 m, de acuerdo a la altura de los dueños de casa. ¿Cierto? Hay casa para petizo, bueno, ahí bajamos un poco el radiador. Claro. Y en este espacio de acá nos permite colgar la toalla. Esto viene ya con su grifo de purga acá arriba y del otro lado un tapón, y abajo están ya preparadas las dos bocas para poner las llaves de conexión, ¿no es cierto? La llave y el detentor. Viene ya también con estas grampas, que son las grampas con las cuales lo adosamos a la pared. El rendimiento que tienen es el de 80 centímetros, 630 calorías hora.
y el de 1500 milímetros, 1,5 metros, 1174 kilocalorías hora. Es una potencia suficiente como para calentar un baño. Ustedes piensen que estamos hablando de zonas no del todo frías, ¿no? Pero en capital, Gran Buenos Aires, hablando en el orden de las 100, 120 calorías por metro cuadrado, un baño puede poner unos 50 por 2, 50, 2 por 3, como un bañazo, son 6 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, estamos prácticamente en el radiador, en el toallero más chico, o, para estar mejor, en el grande. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Y además calentas las toallas, ¿no? Y además te seca la toalla, te la mantiene calentita. Exacto. El radiador alto, el de 1,50 metros, ese conviene colocarlo a, qué sé yo, 50 centímetros del piso, las dos bocas, de manera de que el radiador tenga una altura no más de 2 metros, teniendo en cuenta que un baño tiene un mínimo de 2,20 y si no, de ahí para arriba. Que tampoco quede pegado al techo, si no después vamos a poner el radiador, no entra, que no ocurra. O que no quede accesible la posibilidad de colocar una toalla. Claro. ¿Estamos? Claro, claro. Bueno, esto es un poco lo que se refiere a la variedad de radiadores que tenemos como para, una vez realizado el balance, ofrecer una alternativa al cliente. Entonces ahí veremos que una instalación se va a componer de una caldera de tantas calorías, porque el balance térmico también nos arroja la potencia que necesitamos en la caldera, una caldera de tantas calorías, tantos radiadores que totalizan tal cantidad de elementos radiantes, de tal medida, de una manera de poder explicitar exactamente qué es lo que estamos ofreciendo, sin tampoco detallar ambiente por ambiente qué radiador estamos colocando, con sus correspondientes accesorios. Ahora vamos a ver los accesorios. Y bueno, y en función de eso, vemos qué radiador, cuántos elementos, etcétera, etcétera. Pablo, Ahora, sí, hay una consulta que suele repetirse, y yo la escucho mucho también trabajando. A veces nos llega la consulta de algunos instaladores que dicen de poner un toallero cuando el sistema es por piso radiante. sí, ¿Conveniente? ¿Se puede poner? sí, porque a ver, en un piso radiante vamos a tener una capacitación especial para piso radiante, donde vamos a hablar de todos estos detalles, incluso los detalles constructivos del piso Bien, radiante, bien, bien. ¿cierto? Pero vamos a aclararlo esto. A ver, hay veces que en un baño la posibilidad de poner cañería en el contrapiso de piso radiante es mínima. Porque por un lado está la bañera, en donde debajo no ponemos caña. Por el otro lado está el inodoro, el bidé, a veces está el bañitori. Además está la pileta de patio, y hay un montón de cañerías de desagüe que van de la bañera a la pileta, del lavatorio a la pileta, del bidé a la pileta, etcétera, etcétera, que dificultan el tendido de un piso radiante o de una tubería para piso radiante con la necesaria separación para entregar realmente el calor necesario. En esos casos se puede hacer como un puente, es decir, que colocar un radiador de estos toalleros, también podría ser un radiador común, convencional, y hacer que el caño que viene por el piso radiante entre al radiador o al toallero, salga y siga recorriendo el piso radiante. ¿Qué significa esto? Y bueno, esto significa que el piso radiante no tiene 85 grados de temperatura. La temperatura del piso radiante está en el orden de los 50. 5 más, 5 menos, pero 50 grados. El radiador con 50 grados de temperatura, ahora lo vamos a ver, no va a rendir exactamente igual que el radiador con 85. Un radiador que está usado en una instalación para radiadores. Pero va a rendir una determinada cantidad de calorías, va a mantener el toallero, la toalla caliente, siempre y cuando se le aclare al usuario que en verano no va a poder ni secar ni calentar la toalla, porque en verano la calefacción está cerrada
y este radiador o este toallero forma parte del mismo circuito, forma parte del circuito del piso radiante. No es que tenga una alimentación aparte con otros caños. Exacto. ¿Claro? Exacto. Eso es muy importante, eso último que dijiste, ¿eh? Y que avisarle al dueño, sí, Avisarle pero al no, dueño. no me calienta la escudala, no, esto va a calentar en invierno, punto. ¿Estamos? Es una solución, una especie de tip, como le dicen ahora, consejo, le digo yo. Sí, otra solución se me ocurre es tener el piso radiante en el baño y poner un toallero eléctrico, que lo puedes usar también Exacto. en verano. Lo que pasa es que los toalleros eléctricos rinden mucho menos, ¿no? Claro, también. Pero bueno, también es una alternativa. En ese caso sí, el toallero eléctrico puede funcionar durante todo el año. En verano lo dejas regulado como para que te seque la toalla. ¿Claro? Muy bien. Acá tenemos la famosa tabla. Agárrense, porque acá viene el tema. Esta tabla nos va a dar un valor que nos va a permitir calcular la emisión en kilocalorías hora, es decir, la potencia, de un elemento de radiador, respecto de su valor nominal, dijimos 245 kilocalorías kilocalorías hora cada elemento de T500 o de Brodel 500 o de Quadra 500. Bueno, si nosotros, fíjense, esta columna de acá, ¿se ve, José, como marco? Sí, señor. Sí. Bueno, esta columna de acá es la temperatura de impulsión, TI. Es decir, la temperatura en la cual regulamos la temperatura de salida en la caldera. Y que si la instalación está bien hecha y los caños aislados, y la puesta en régimen está relativamente hecha, digamos, es la misma temperatura que va a llegar a la válvula de entrada del radiador. TI. TA es temperatura ambiente. En todos los casos lo que buscamos es una temperatura ambiente, que es la temperatura de confort internacionalmente definida de 20 grados centígrados. ¿Cierto? Y acá tenemos cuál sería la temperatura de retorno. La temperatura de retorno depende del delta T. Es decir, depende de cuál va a ser la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del radiador. Que nosotros siempre decimos que está en el orden entre 10 y 20 grados. Entonces, fíjate vos, si yo quiero tener 20 grados de temperatura ambiente, me paro aquí en los 20 grados, que es siempre la misma temperatura. Y seteo la caldera para que funcione a 85 grados de temperatura, yo me voy por acá y veo que tengo una delta T de 10 grados, la temperatura de retorno es 75. Con este salto de solamente 10 grados en el delta T y con una salida desde la caldera, entrada alrededor de 85 grados, el coeficiente de corrección de la potencia del elemento de radiador es 1. Quiere decir que si yo tengo un radiador que nominalmente rinde 245 kilocalorías hora, con esta temperatura, con estas condiciones, lo multiplico por 1 y me va a rendir exactamente eso, ni más ni menos. Ahora bien, vos suponete que yo ponga una caldera de condensación, que trabaja con temperaturas menores, porque en la medida en que yo bajo las temperaturas, tengo un mayor rendimiento. Y entonces voy a tener una temperatura, por ejemplo, de salida de 70 grados. ¿Sí? Y tengo una temperatura de retorno de 50 grados. Un delta T de 20. Las calderas de condensación automáticamente regulan ese delta T en 20 grados, porque les conviene recibir el retorno de la instalación lo más frío posible para ayudar a la condensación. Vamos a hacer después una charla específica sobre qué es el fenómeno de la condensación y cómo funciona una caldera de condensación. Pero en principio sepamos eso, trabajan a menor temperatura para lograr el mayor de los rendimientos. También la podemos hacer trabajar a alta temperatura.
Lo que pasa es que el tema del aprovechamiento de la condensación de los gases de la combustión se reduce. Pero en este caso, vos fijate que en este caso, con una impulsión a 70 y un retorno a 50, el coeficiente de corrección es 0,59. Quiere decir, vuelvo a la calculadora, 245 por punto 59 me da 144 calorías. Ese elemento de radiador, que normalmente con una temperatura de 85 y un retorno de 75 me rinde 245 kilocalorías por elemento, ese mismo elemento con una temperatura de impulsión de 70 y un retorno de 50 me rinde 144. Lo que implica y lo que significa es que yo voy a tener que ampliar el tamaño del radiador, ampliar la superficie radiante, porque cada elemento me va a estar rindiendo menos. ¿Se entendió? José, ¿te parece clarito esto? Está muy claro, o sea, bajamos la temperatura de la caldera, también por ese motivo tenemos que ampliar la superficie radiante del radiador, digamos. Obviamente, Perfecto. obviamente. Todo esto para que la caldera esté, digamos, a régimen para que condense. Bueno. Esta tabla les va a permitir entender un poco cómo es todo esto. Por supuesto que nos tenemos que manejar con determinadas, digamos, criterios que juegue también en lo económico. No podemos trabajar con agua demasiado fría y tener que poner toda una pared de radiadores, ¿no? Este es también un tema a analizar. Pero bueno, nos da la posibilidad de calcular exactamente cómo va a variar la potencia de un elemento de radiador en función de la temperatura de entrada y el delta T, para lograr estas 20 grados de temperatura interna. Eso responde también muchas inquietudes o algunos, un poco el tema tabú de la caldera de condensación, que parecería como que solamente sirve para piso radiante y en realidad no, se puede usar también para radiadores. Por supuesto. La caldera también se puede usar para radiadores, tenemos que tener digamos, la posibilidad de ampliar un poco el número. La caldera sale más cara, la de condensación, y es obvio de que para tratar de aprovechar este rendimiento que vamos a tener, este plus de rendimiento, porque vamos a gastar mucho menos, bueno, hay veces que la inversión inicial implica un peso más, que se amortiza realmente con el consumo. En este tema de las calderas de condensación se puede llegar a amortizar perfectamente bien con el consumo. Bueno, vamos a continuar. De válvulas. Las válvulas, yo tengo acá algunas que son las convencionales. Miren, voy a tratar de ampliar la pantalla. Vos, José, me vas a decir si lo logro. Vale. ¿Me ven entero? Sí. ¿Sí? Ahí te vemos, yo te veo más grande. Más grande, bueno. Esto es un detentor. Había una pregunta de cómo se regula. ¿Se ve el detentor? Este detentor va a la pared unido con un niple, que es el que nos va a servir de unión entre la pared y el detentor. Quiere decir que si yo soy la pared, el niple va ubicado en esta válvula escuadra de esta forma, y esta guarnición, que tiene ya una junta teflonada, es la que va al radiador. Esto nos permite sacar esta tapita, y ustedes van a ver, lo voy a acercar lo más posible, que aquí adentro hay como un tornillo Allen. Colocamos la llave correspondiente, y esto nos va a permitir regular el caudal de agua que va a pasar por ese radiador. El que preguntaba, hubo varias preguntas de cómo se hace el proceso de balance hidráulico. Bueno, este es el proceso de balance hidráulico. ¿Está? Este es entonces el detentor. El detentor tiene su tapita de terminación, y acá es en donde se conecta al radiador. ¿Qué nos permite también el detentor? Y nos permite por ahí retirar un radiador sin vaciar la instalación. Yo cierro la llave de arriba, abro esto, con la Allen cierro totalmente el detentor, y la única agua que tengo que sacar para retirar un radiador
va a ser el agua de ese radiador. Con una palanca navaja, un tarro de dulce de batata de esos que eran bajitos, que usaban para sacar el aceite de los ajos. Está entonces el detentor. La válvula que va en la parte superior es esta, exactamente lo mismo. Si yo soy la pared, acá iría el nipple, el otro nipple, y esta es la parte que se enrosca en el radiador, en el buje del radiador. Y esto nos permite abrir o cerrar, esta es una llave manual, manual, se le puede adosar a las que son termostatizables un cabezal termostático. ¿Estamos? Lo otro, que después lo vamos a ver en la lámina, pero que está acá, este es el famoso kit de radiadores. ¿Se ve? ¿Qué tiene el kit? Tiene los tarugos, las grampas para poder colgar el radiador, los 4 bujes para después colocar en la parte inferior un tapón y el detentor, y en la parte superior el grifo de purga y la llave de corte, de funcionamiento, que son los elementos que vienen arriba. Tapón y grifo de purga. ¿Está? Este es llamado el kit de radiador. Necesario para todos los radiadores, menos para el toallero. Es decir, que cuando nosotros presupuestamos, además del número de elementos total de la instalación, tenemos que pensar que para cada radiador tenemos que considerar un juego de nipple y roseta, que es esto, que les mostré. El nipple y la roseta, que va atornillado a la boca que dejamos en la pared y al accesorio válvula o detentor. Entonces, un juego de nipple y roseta, una válvula y un detentor, el kit correspondiente, y con eso por cada radiador. Muy bien, se entiende. ¿Está claro? Está clarísimo. ¿Qué otra cosa puedo mostrarles antes de volver a la pantalla? Bueno, creo que nada. A ver, volvemos a la pantalla. Bien. A ver si puedo. Pablo, algo interesante. ¿Se reparan las válvulas cuando pierden por el vástago? ¿Se pueden reparar? ¿O Tienen unos ring. En realidad, a ver, acá estamos. Espérate. En realidad es muy raro que una válvula pierda. Si una válvula pierde es porque tiene ya muchísimos años de uso y quizás no ha sido mantenida como corresponde. Yo les aconsejo que una válvula que pierde la reemplacemos. Pongamos una nueva. No es un costo tan alto. No es tan alto el costo. Hay que tener en cuenta una cosa, y que todos ustedes lo conocen tanto como yo. Hoy vale más la mano de obra y lo que implica trasladarse hasta una casa, vaciar una instalación para cambiar una llave. Hay que vaciar la instalación completamente. Claro. Porque ahí tenés que desenroscarla. No tenés una llave previa para cortar el agua. Y le tenés que vaciar totalmente la instalación. Tenés que repararla, colocarla, llenar de nuevo. A los 2 días te llaman que sigue perdiendo. Es un negocio para el embute. Un negocio que mejor dejarlo. Es preferible ir, decirle, señora, hay que cambiarla, se cambia, vos estás seguro, cobrás tu plata y no tenés reclamos. Desde ya. ¿Claro? Desde ya. Bueno, acá tenemos el kit de válvulas que se los mostré, el kit universal de accesorios que viene en el display en el display no, es otro nombre, blister. En el blister que les mostré, y el kit de roseta y nipple. Esos son los accesorios. Esto es todo lo que tenemos hoy. Yo tenía preparadas algunas otras cosas por unas preguntas que me hicieron. Por ejemplo, la calibración fina de los detentores lo vimos. La regulación de la potencia máxima y mínima, en la clase que viene les explico exactamente qué botones hay que tocar. No es que consume más o consume menos, porque la pregunta específica era esa, si bajándole la potencia la caldera consume menos. No, consumen lo mismo. El consumo va a estar en función de la cantidad de calor que vamos a tener que entregar. Si la potencia es, vamos a empezar al revés, si la instalación es muy chica, hay veces que la potencia queda grande. Entonces la caldera empieza a ciclar, prender y apagar, porque apenas se enciende, incluso modulando al mínimo, supera la temperatura
de funcionamiento y la caldera corta. Claro. Y al rato, enseguida, se enfría un poquito y la caldera enciende. Claro, Y después claro. corta y enciende. Entonces empieza a ciclar. Por eso es que nosotros no podemos colocar una caldera para nada menos de 9.000 calorías, que es más o menos el mínimo de la modulación de la caldera. Después, en algunos de los cursos lo vamos a ver más definidamente, pero lo que importa acá es pensar que el hecho de bajar la potencia lo que hace es que el tiempo en poner en régimen y los intervalos de funcionamiento y apagado son más largos. Y no tenemos este proceso de ciclado de que prende y apaga, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo se pone una instalación de radiadores o de piso radiante? Lo vamos a ver, lo de radiadores ya lo explicamos, con la puesta en marcha de la caldera y de la instalación. La de piso radiante algo dijimos, pero cuando nos metamos específicamente con el piso radiante lo vamos a ver más en profundidad. Y la puesta en marcha de la caldera mural, bueno, dimos toda una charla respecto de todo esto. Cuando tengan preguntas puntuales, por favor, mándenlas. Y vamos a tratar de verlo. Entonces, dos cosas, y acá terminamos. Primero, acuérdense de lo que hablamos al principio del horario. A ver cómo les viene. En este momento tenemos un montón de gente. No sé cuánto, pero son como 200 y pico. No es poco. 236 ahora, pero hubo más todavía. ¿200 cuánto? Ahora 236, pero llegamos creo que a 280 personas. Por eso, entonces, sí, 235 ahora. Quiere decir que todavía hay gente que puede en este horario, pero si empieza a haber dificultades, por favor avisen y vamos a ver cómo lo modificamos. Y el resto de lo que quería decirles, además de agradecerles nuevamente la presencia, es que por favor manden consultas, manden preguntas, manden por mail aquellas temáticas que más necesitan o que tienen alguna duda, para ver de qué manera nosotros vamos armando esta secuencia de mini charlas para todos ustedes. Bueno, Bien. José, ¿todo bien? Un gusto, la verdad, un gusto. Siempre aprendo algo nuevo con Pablo. Sos una enciclopedia, Pablito. Así No. que yo espero. Las enciclopedias, tipo lo viejo, porque ¿quién usa enciclopedia? Hoy está Google. Me tenés que decir, sos un banco de datos, sos una plataforma, no una enciclopedia. Bueno, chicos, un abrazo para todos y los espero el martes que viene a la misma hora. Soy Pablo Bertani y este es el Club Paisa. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Un beso. Buenas tardes para todos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Pablo y gracias José. Y bueno, nos encontramos el martes a las 4 con los criterios de instalación de los radiadores. When you're done, I'll make you do the ballet.
see you dance just one more time. Side, side, dance for me, dance for me, dance for me.